Voy a poner a grabar también. Eh, sí, tal cual. Yo lo que te decía de las matrices, es cierto que acá en algunos casos no se puede, y como vos decís, eh, en esos casos, bueno, es muy probable que las primeras dos condiciones no se cumplan, ¿sí? Entonces ahí estoy haciendo la cuenta de un contraejemplo, acá con el segundo ítem del 8. Estoy haciendo, bueno, el 1,2 contra el 3,2. Y ahora multipliqué por 2 al segundo vector, ¿sí? O sea, tengo el 1, 2 Mm. y 2 por el 3, 2, ¿no? Si esto, la segunda propiedad diría que esto me tendría que dar menos 6, pero fíjate que, bueno, ya me da otra cosa, ¿no? Cada- ¿Sí? Entonces ya no se cumple la de escalar. Listo, ya no se cumple la de escalar. Fíjate también, ¿no? Que yo al 3 lo multipliqué por 6, hasta ahí vamos bien, pero al 6 lo terminé multiplicando por 4, porque al multiplicar x2 con y2, este 2 quedó al cuadrado, digamos, ahí sale ese 4, ¿sí? Y bueno, esto me da 18, perdón, menos 18, que es distinto de 2 por menos 3, que es lo que tendría que dar, ¿no? Entonces, Ah, ahí ya tenemos una propiedad que no se cumple, pero sí, es cierto, yo lo que te ponía es escribirlo como matriz y bueno, en estos casos no siempre se puede. Eh, Ahí lo completamos con esto. En caso de que no se pueda escribir como matriz, es muy probable que ya fallen alguna de las primeras dos propiedades. Sí, acá ya pasa la segunda. Habría que ver la primera, igual con esto ya sabemos que no es un producto interno. Ahí estamos. Perdón, se ve que tengo mala conexión hoy. Ahí está bien, Santi, sí, ¿no? sí, sí, ahí quedó claro. Buenísimo. Bueno, el resto, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Pudieron avanzar un poquito con la práctica 4? Un poco sí. Pero bueno, tenía esta duda yo que me había quedado este ejercicio. Bien, genial. ¿El resto estuvieron pensando algo? ¿Alguna pregunta? Bien, Dani, bueno, buenísimo que pudiste avanzar un poco. Genial. Bueno, no hay preguntas, entonces. No, por mí ya quedó. Bueno, vamos entonces a ver un poco más, ¿sí? Vamos a ir con, bueno, la última parte, como les prometí. Vamos a trabajar un poquito con sonido, con Fourier, ¿sí? Y bueno, tratar de finalmente resolver el primer problema, ¿no? Que era eh, aproximar digamos, a la onda digital, ¿no? O a la función escalonada por una suma de senos y cosenos, o bueno, una función continua, ¿no? Eh, Eso es lo que intentamos hacer a mano el primer día que empezamos con la práctica 4, y hoy ya vamos a empezar bueno, ya estuvimos viendo las herramientas de espacio euclidio, ¿sí? De, bueno, bases ortogonales, vimos Gram-Schmidt, que es un método para obtener bases ortogonales, ¿sí? Y también vimos que, bueno, que a partir de tener una base ortogonal, yo puedo encontrar la proyección sobre un subespacio
de un vector B, ¿sí? Bueno, que viene dada de esta manera, ¿no? ¿Sí? Cuando tengo, bueno, una base ortogonal o una base ortonormal del espacio. ¿Sí? Y más todavía, lo que pudimos ver, que voy a apagar el video creo que la conexión está más o menos, para tener mejor conectividad. Y también pudimos ver que la proyección ortogonal, ¿no?, del vector B al subespacio S es el vector de S más cercano a B. ¿Sí? Entonces, también lo podríamos decir que es el representante del subespacio S que mejor aproxima a B. ¿Sí? O sea, el mejor representante para B dentro de todos los vectores de S. ¿Sí? Así que ya tenemos, bueno, una forma, ¿sí? Si acá tengo, por ejemplo, bueno, esta función escalonada, ¿sí?, y tengo el subespacio de funciones continuas, ¿sí?, entonces, bueno, puedo intentar buscar la proyección ortogonal en el espacio de funciones continuas, porque sé que va a ser la función continua que mejor aproxima, porque es a la que menor distancia está de esta función escalonada, ¿sí? En un ratito vamos a ver que en vez de tomar con toda generalidad una función continua, vamos a tomar una suma de senos y cosenos, porque bueno, por Fourier ya sabemos que los sonidos se representan bien mediante sumas de senos y cosenos, ¿sí? Pero para eso, perdón, si trabajamos dentro del espacio de funciones que son sumas de senos y cosenos, ¿sí?, o combinaciones lineales de senos y cosenos, necesitaríamos encontrar una base ortogonal de ese espacio, ¿sí? Así que, bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Nos va a llevar un tiempito y bastantes cuentas, pero bueno, antes de eso veamos esta introducción. No sé si hay alguna pregunta de la teoría hasta acá. No, por ahora no. Bueno, entonces leo un poco esto. Se dice, vamos a trabajar ahora con un problema que puede ser de suma importancia para la ingeniería de sonido. Fue Fourier quien a través del estudio de funciones periódicas complejas llegó a la conclusión de que éstas pueden ser descompuestas en una serie de elementos mucho más simples y de esta forma ser analizadas, ¿sí? Una señal periódica, sea esta compleja o no, se caracteriza por tener justamente un periodo estable y preciso. Por ende, se caracteriza también por tener una frecuencia determinada, lo cual conlleva a poder asignarle a esa señal un tono o nota, o un valor entre notas, ¿sí? En general, podemos hablar de un tono fundamental y de sus armónicos, que son múltiplos de ese tono fundamental. Esto matemáticamente se puede pensar como una suma de senos y cosenos, que es, bueno, una función continua, como habíamos adelantado al principio de la práctica, y cabe destacar que cuando se suman sinusoides con distintas frecuencias, pero que responden a un valor fundamental, es decir, que se encuentran en relación armónica, el resultado que se obtiene es una sola señal acústica cuya forma de onda y sonoridad tímbrica va a ser mucho más compleja que la de una sinusoide o tono puro, lo cual, bueno, ya vimos que es algo medio artificial, ¿sí? Entonces, ¿no?, cuando tenemos electrónicamente podemos generar un tono puro, que sí sería, por ejemplo,
una onda como el seno de X, ¿sí? Acústicamente se puede llegar a generar a veces con una flauta o con una guitarra tocada muy, muy bajito, ¿sí? Una onda muy simple, pero en general cuando nos ponemos en sonidos más complejos, por ejemplo, nuestra voz, ¿sí? A ese tono fundamental que vamos a poder distinguir, se le suman un montón de armónicos, ¿sí? Que si bien tal vez no los escuchemos nítidamente, porque no están realzados, digamos, están escondidos detrás del tono fundamental, pero generan que mi voz, por ejemplo, tenga cierto timbre distinto al de otra persona, y bueno, justamente que mi voz no suene como un tono puro, ¿sí? Sino que tenga un timbre que me caracteriza y que incluso probablemente ustedes, si escuchan mi voz hablar, reconozcan que soy yo, ¿sí? Entonces ahí, además del tono fundamental, hay muchos armónicos que son múltiplos de este tono fundamental, ¿sí? Por ejemplo, se sabe que el primer armónico es la octava, ¿sí? Que es el doble de frecuencia, o sea que acá, bueno, el ciclo digamos que duraría la mitad de tiempo, ¿sí? Después el segundo armónico es la quinta, ¿sí? Y bueno, que sería multiplicar por 3, digamos, esto, si acá tengo seno de X, el primer armónico va a ser seno de 2X, el tercer armónico va a ser seno de 3X, y así sucesivamente, ¿sí? Si uno hace un análisis espectral de los sonidos, puede ver esos armónicos, e incluso si uno trabaja con un ecualizador de banda, ¿no? Puede realzar algún armónico y escuchar. O bueno, también cantando hay técnicas, ¿sí? Ancestrales, digamos, de que se llama canto de armónicos, ¿sí? Técnicas suelen ser orientales, pero están en muchas culturas distintas, en donde uno puede realzar sus propios armónicos, ¿sí? Y se escuchan, ¿no? Más allá del tono fundamental. No sé si alguna vez lo vieron, es interesante para ver. Si quieren, busquen canto de armónicos. Y ahí empiezan a jugar, digamos, básicamente con una escala mayor, ¿sí? Que se escucha muy aguda, pero que bueno, son armónicos que están sonando siempre y que hay técnicas para realzarlos, pero que en general, bueno, probablemente ahora ustedes no escuchen, está la fundamental y el tercer armónico es una quinta, sino que escuchan algo global que es mi timbre de voz, ¿sí? Así que bueno, eso también está formalizado, ¿sí? Eh, en base al teorema de Fourier, ¿sí? Formalizado es decir que está también desde la física estudiado y bueno, puesto matemáticamente con esa fórmula de Fourier, ¿sí? Que justamente se descompone de esta manera, ¿no? Tenemos ahí, bueno, seno de nx, ¿sí? Es la fundamental más los armónicos, coseno de nx, ¿sí? Recordemos que ahí hay también un desfasaje temporal entre el seno y el coseno, ¿sí? Que puede llevar a otras sonoridades. Y acá también un término independiente, ¿sí? Que lo que puede hacer también es modificar mucho la intensidad del sonido, ¿sí? Porque recordemos que, bueno, un sonido con mayor volumen se dice un sonido más intenso, ¿sí? Y ahí sumarle a sub cero va a cambiar todas las presiones, ¿no? Porque puede estar, por ejemplo, siempre por arriba del eje o siempre por debajo del eje, ¿sí? Y estos numeritos de acá, A sub n y B sub n, que en general van a ser los que nos va a interesar encontrar para terminar de definir el sonido, ¿sí? Junto con A sub cero, también van a determinar justamente la intensidad de cada armónico, ¿sí? Es muy probable que la intensidad del tono fundamental sea mucho mayor al de los armónicos y por eso quedan escondidos detrás del tono fundamental los tonos armónicos, ¿sí? Pero en general, descomponiendo un sonido entre fundamental y armónicos, Fourier nos dice que tenemos algo de este estilo, ¿sí?
Acá tenemos una suma finita, teorema de Fourier es una serie, ¿sí? Pero bueno, ahí también hay una representación perfecta. En la práctica, digamos que bueno, tal vez con una cierta cantidad de términos ya la representación es muy buena y nos alcanza para que se escuche lo que queremos, ¿no? Bien, Matías, gracias. Después la chequeo, no la conocía. Buenísimo. Bueno, ahí hay una aplicación entonces para jugar un poco con lo de Fourier. Después dice, bueno, vamos a tomarnos entonces unos momentos para poder interpretar y entender mejor a los polinomios trigonométricos, que es la manera en que vamos a llamar a estas sumas de senos y cosenos, ¿sí? Fíjense que son muy parecidos a los polinomios, solo que en vez de aparecer potencias de x, aparecen senos y cosenos, por eso el nombre. Bueno, ya que además de ser objetos abstractos, pueden traernos información valiosa acerca de cómo se comportan los sonidos. Al mismo tiempo, si queremos representar una señal digital mediante la función continua que mejor la aproxime, sería un buen comienzo usar un polinomio trigonométrico, ya que sabemos que la señal analógica viene de haber grabado un sonido, ¿sí? Eso, como siempre, no es tan simple, ya que no todos los sonidos que podemos grabar son armónicos, ¿sí? Ahí, bueno, sabemos que hay sonidos no armónicos que tal vez tengan una representación un poco más jodida que esta de Fourier, pero bueno, al menos vamos a trabajar con estos, ¿sí? Así que bueno, la idea de hoy va a ser trabajar fuertemente con el ejercicio 30, que básicamente es meterse de lleno con los polinomios trigonométricos, perdón. ¿Sí? Entonces, un polinomio trigonométrico básicamente tiene esta pinta, ¿sí? Un término independiente más, bueno, A1 por coseno de x, perdón, acá hay una coma, tendría que haber un más B1 por seno de x, ¿sí? A2 por coseno de 2x, B2 por seno de 2x, y así sucesivamente, ¿sí? O sea que como una combinación lineal, si quieren, de coseno de nx y seno de nx, ¿sí? Que como dije serían los sucesivos armónicos de un sonido, ¿tá? ¿Hasta acá van bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien quiere agregar algo también desde el sonido? No, no, por ahora, por ahora estoy con eso, con la explicación. Bueno. Bien, entonces, primera pregunta. ¿Les parece cierto que los polinomios trigonométricos son funciones continuas? Eh, Sí, porque no se anulan en ningún punto, están siempre definidos. ¿Cómo? ¿Pero a qué te referís con que se anulen? No hay no hay ningún problema fuera de los reales con los cosenos y senos, Ok, o sea como que fuese en una fracción o en un logaritmo. el dominio son todos los reales, digamos. Eso es. Claro. Bien. ¿Eso alcanzaba para que sean continuas? Ah, no. Es un buen comienzo, pero ¿qué más podría decir? Bien, Matías, tal cual. Son sumas de funciones continuas, ¿sí? Tengo una constante continua, ¿sí? Coseno de nx es función continua para cualquier n. Bueno, estoy multiplicando por una constante, así que también es continua. Seno de nx es continua para cualquier n,
Si lo multiplico por una constante sigue siendo continua. Bueno, y después sumo funciones continuas que sabemos por propiedades, si es una suma finita además, sabemos por propiedades que esto también tiene que ser una función continua. ¿Sí? O sea que sí, tenemos efectivamente funciones continuas, que era lo que al principio queríamos usar, ¿no? para aproximar. ¿Sí? Y bueno, ahora el ejercicio C, que es creo, el núcleo para hoy, lo que vamos a tener que hacer cuentas, son cuentas importantes, ¿sí? Porque bueno, las van a tener que hacer cada vez que usen Fourier, así que es importante tomarse el tiempo para hacerlas. ¿Sí? Bueno, intentaremos probar ahora que los términos de la suma del polinomio son ortogonales. ¿Sí? Es decir que, por ejemplo, coseno de nx es ortogonal a seno de nx, ¿sí? Que la constante es ortogonal al coseno, que la constante es ortogonal al seno, o al seno de nx para cualquier n, ¿sí? Porque recordemos que estamos en espacios euclidios y para calcular una proyección ortogonal, que sabemos que es donde se alcanza la mínima distancia, necesitamos una base ortogonal, ¿sí? Así que en este ejercicio vamos a probar que la base, ¿no? Que aparece, digamos, en Fourier, o sea, 1 coseno de x, seno de x, coseno de 2x, y que son las funciones con las que vamos a generar, ¿sí? Esos polinomios trigonométricos. Vamos a probar en este ejercicio que son todas ortogonales entre sí, ¿sí? O sea que esto sería una base, ¿no? Del espacio de polinomios trigonométricos, sería una base ortogonal, ¿sí? Pero bueno, eso tenemos que hacer cuentas. ¿Qué quiere decir que sea ortogonal? Bueno, por ejemplo, que si yo multiplico coseno de x por coseno de 2x, me tiene que dar 0, ¿sí? Bueno, pero si trabajamos en el intervalo menos pi, pi, ¿cómo calculo el producto entre el coseno de x y el coseno de 2x? Con el producto interno que vimos del integral, Bien, o muy bien. habría que definir otro. No, tal cual, podríamos definir otro, pero en general vamos a usar este que es, bueno, que llamamos usual, que es el de la integral, en este caso entre menos pi y pi de coseno de x por coseno de 2x. Bueno, tendría que hacer esa cuenta y ver si da 0, ¿sí? Y después tendría que hacer coseno de x por coseno de 3x, coseno de x por coseno de 4x, y para que esto de acá sea una base ortogonal me tendría que dar 0 siempre, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer en este ejercicio, por ejemplo, en el primer inciso, es hacer una cuenta general, ¿sí? Bueno, no podemos hacer infinitas cuentas, ¿sí? Así que vamos a hacer una cuenta general. Fíjense que acá nos pide probar que el coseno de mx por el coseno de nx, es decir, la integral, ¿sí? Esto sería el producto entre el coseno de mx y el coseno de nx, ¿sí? Si yo pruebo que esa integral da 0, estoy probando que el producto interno da 0 si n es distinto que m, ¿sí? Por otro lado, ¿sí?
si m es igual a n, ¿por qué es un caso particular? ¿Qué les parece? ¿Qué cambia si n es igual a m? ¿Tendría que dar 0 el producto? ¿Para que la base sea ortogonal? ¿Sí? Por ejemplo, acá, si yo multiplico coseno de x contra coseno de x, ¿me tendría que dar 0 multiplicar un vector contra sí mismo para que la base sea ortogonal? ¿Qué me da si yo multiplico un vector contra sí mismo? Puede ser 0, de hecho. Daba la norma, ¿no? Al No, cuadrado. no, nunca. Bien, muy bien. Eso me da la norma al cuadrado. ¿Sí? Por eso ese caso ahí en ese primer inciso ya me da algo distinto. No me da dar 0, no hace falta que dé 0 para ver que es una base ortogonal. De hecho, no puede dar 0 porque da la norma al cuadrado, ¿sí? Salvo que el coseno de mx sea 0. Así que fíjense que ahí me están diciendo que la norma al cuadrado del coseno de mx me da pi. ¿Sí? Esto, bueno, para m igual a n mayor a 0. ¿Sí? Y después, si justo m es 0, fíjense, ¿cuánto me da el coseno de 0 por x? Te da 2pi porque sería solo la resta de los extremos. Bien, claro, porque me queda 1, ¿no? En vez de coseno de 0 es 1, o sea que ahí es una constante. Bien, y ahí ya sacamos la primera que sería 2pi, ¿sí? Que sería, bueno, nada, la norma al cuadrado de 1, que es uno de los elementos de la base, ¿no? ¿Sí? Entonces, la norma al cuadrado de el coseno de mx. ¿Está? O sea que bueno, ahí estamos ya probando no solo que la base es ortogonal, sino que estamos calculando las normas. ¿Sí? Así como probé eso, voy a tener que probar que también el seno de x contra el seno de 2x, contra el seno de 3x, o contra cualquiera, me da 0, ¿sí? Cuando m es distinto de n, me da pi, cuando m es igual a n, porque ahí también estoy calculando una norma, bueno, y me da 0 cuando m o n son 0, porque fíjense que seno de 0 da 0, ¿no? Y por último, sí, por eso dije que hay que hacer muchas cuentas, pero bueno, son cuentas importantes. Lo mismo tendría que probar si yo multiplico, por ejemplo, el coseno por el seno, son dos elementos distintos de esta base, tiene que dar 0 el producto interno. Si yo multiplico el coseno de x por el seno de 2x, me tiene que dar 0, y así con cualquier posibilidad, ¿sí? O sea que todas estas cuentas voy a tener que hacer para decir que esta base es ortogonal, ¿sí? Y también, bueno, conocer la norma al cuadrado de cada vector, ¿sí? Lo que me va a permitir después proyectar, ¿no? Porque ya tengo una base ortogonal y tengo una fórmula para la proyección, ¿sí? Me va a permitir proyectar al espacio de polinomios trigonométricos, que es lo que queremos, porque vamos a encontrar de esa manera el polinomio trigonométrico más cercano a, por ejemplo, bueno, una función escalonada, ¿sí? Pero bueno,
Eso lo vamos a hacer, creo, la clase que viene. Esta clase nos vamos a dedicar un rato a pensar todas estas cuentas, ¿sí? Antes de eso, ¿tienen en claro qué cuentas tienen que hacer y por qué es importante hacer estas cuentas? Digamos, ¿qué estamos probando con estas cuentas? ¿Sí? ¿Va alguna pregunta? Matías Mazo, ok. Bien. Matías, tenemos entonces los polinomios trigonométricos, ¿sí? Que sería esto de acá, ¿no? Falca, buenísimo. Dale ahí, entonces vamos de nuevo. Tenemos los polinomios trigonométricos, que básicamente fíjense que están generados por una constante, por eso puse acá el 1, ¿sí? Después están generados por, bueno, n va desde 1 hasta n grande. N grande podría ser cualquier cosa, entonces acá va a aparecer coseno de x, coseno de 2x, coseno de 3x, coseno de 4x, ¿sí? Y así sucesivamente, por eso acá puse coseno de x, coseno de 2x, bueno, y puntos suspensivos que indican que después estaría coseno de 3x, coseno de 4x, etc. ¿Sí? Después va a aparecer seno de x, seno de 2x, mientras vaya subiendo n, seno de 3x, seno de 4x, ¿sí? Y por eso puse acá también seno de x, seno de 2x, después iría seno de 3x, seno de 4x, ¿sí? O sea que con estas funciones, que bueno, puse puntitos suspensivos, que se entiende que voy a seguir poniendo coseno de 3x, seno de 3x, etc. Con estas funciones me puedo generar cualquier polinomio trigonométrico, ¿sí? Entonces, bueno, se puede ver que es una base, de hecho, de los polinomios trigonométricos, ¿sí? Pensando al espacio de polinomios trigonométricos como un subespacio de las funciones continuas, ¿sí? Y más todavía se puede ver que es un espacio ortogonal, perdón, es una base ortogonal, ¿sí? Para ver eso tengo que ver, por ejemplo, bueno, que si yo multiplico a 1 con el coseno de x, me da 0, ¿sí? Tengo que ver que si yo multiplico el coseno de x con el seno de x, también me da 0, ¿sí? Porque recuerden que ser ortogonal es multiplicar cualquiera con cualquiera y que me dé 0, ¿sí? Pero, más todavía, por ejemplo, voy a tener que ver que, bueno, que si multiplico el coseno de nx, porque más adelante va a aparecer, ¿sí? Para cualquier n, contra el coseno, perdón, contra el seno de mx, también me tiene que dar 0 para que eso sea una base ortogonal, ¿sí? Y también, si yo, bueno, si multiplico coseno de nx contra coseno de mx, ¿sí? Esto me va a tener que dar 0, para n distinto de m, ¿sí? Y lo mismo con los senos, ¿no? Ahí Matías Falca va un poco mejor, ¿sí? O sea que estamos queriendo ver que tenemos una base de los polinomios trigonométricos que es ortogonal, ¿sí? Bien. Y bueno, después, si justo n es igual a m, ¿sí? O sea, si yo pongo coseno de nx, por ejemplo, por coseno de nx, ahí ya esto no va a dar 0, porque multiplicar a un vector, hacer el ejercicio, así que, bueno, tenemos entonces ya ahí que probar que todas esas funciones son ortogonales, ¿sí?
Y de paso, también al calcular esto, ¿sí? Cuando n es igual a m, estamos calculando la norma al cuadrado, ¿sí? De algunos de los vectores de la base, ¿sí? En realidad de todos, van a ser de todos los vectores de la base. Cuando hago seno por seno, calculo la norma del seno de n, sí, perdón, ahí es seno de nx. Que también nos va a servir, ¿sí? Porque recordemos que en la fórmula de proyección ortogonal aparecía, ¿sí? Aparecían las normas de los vectores. ¿Tá? Ahora bien, ¿sí? Además de eso, vamos a trabajar en el intervalo menos pi, pi. ¿Sí? Y por eso el producto interno se calcula a partir de la integral. ¿Está bien? O sea que, ahí voy con eso, Matías. La integral, o sea, el producto interno es la integral del producto de las funciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero ver que el coseno de nx por el coseno de mx da 0, tendría que hacer la integral entre menos pi y pi de coseno de mx por coseno de nx, y tendría que dar 0. ¿Sí? Pero bueno, ahí Matías pone, ¿por qué no da siempre la integral 0? ¿Sí? Y la respuesta es, ¿qué pasa? Si m es distinto de n, estoy tomando dos elementos distintos de la base, y como quiero que sean ortogonales, la cuenta tendría que dar 0. ¿Sí? Si no da 0 es que no son ortogonales. Pero, fíjate, Matías, que el caso que no da 0 es cuando m es igual a n. ¿Sí? Y si m es igual a n, está pasando esto de acá arriba. Estoy multiplicando a una función por sí misma. ¿Sí? Recordemos que en las bases ortogonales, cuando multiplico a una función o a un vector por sí misma, ya no va a dar 0, ¿no? Porque multiplicar a un vector por sí mismo, lo que me da es la norma al cuadrado, y eso da 0 solo para el vector 0. ¿Sí? Por eso acá hay algunos casos que no dan 0, que son cuando en vez de poner dos funciones distintas, pongo dos veces la misma función, ¿sí? Y ahí, bueno, en vez de darme 0, me da la norma al cuadrado de esa función, que justamente es una de las funciones de la base. ¿Sí? Ahí está bien, Matías. Bien, perfecto, buenísimo. Por eso no va a dar siempre 0. Entonces, de nuevo, este ejercicio es un poco para comprobar que esto que yo escribí acá arriba, ¿sí? Es una base ortogonal del espacio de polinomios, ¿sí? Y además para calcular la norma de cada vector o la norma al cuadrado, ¿sí? Para eso tendríamos que hacer todas estas integrales, que como no puedo hacer una por una, porque hay infinitos m e infinitos n, tengo que hacer, ¿sí? Eh, bueno, de esta forma genérica. ¿Está bien? Así que bueno, nos vamos a tomar un rato para pensar estas cuentas, ¿sí? Ahí está un poco más claro por qué queremos hacer estas cuentas, ¿sí? Y bueno, ¿y qué cuentas hay que hacer? Bien, bárbaro. Bueno, las cuentas tienen lo suyo, ¿sí? Así que acá hay tres sugerencias, ¿sí? Que pueden venir bastante bien. ¿Está? Primera, la integral de una función impar en un intervalo simétrico da 0. ¿Sí? ¿Qué era una función impar? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, el seno es una función impar, ¿no? ¿Sí? Que lo que vale acá en los positivos vale lo mismo en los negativos, pero con el otro signo, ¿no? Entonces, bueno, si el intervalo es simétrico, se cancelan las áreas y la integral de una función impar
da 0. ¿Sí? Eso me puede servir sabiendo que tanto el seno de x como el seno de nx en general son funciones impares. ¿Sí? Entonces impar. Y recordemos que el coseno de x lo contrario, ¿no? Es par. Y el coseno de nx también. Eso nos lleva a la segunda propiedad, ¿sí? Que si yo multiplico una función par con una impar, el resultado es par. ¿Sí? Por ejemplo, como el seno es impar y el coseno es par, el seno de x por el coseno de x va a resultar impar. ¿Sí? Y entonces, bueno, la integral entre menos pi y pi de seno de x por coseno de x tiene que dar 0, si no hace falta hacer la cuenta, porque tengo una integral de una función impar en un intervalo simétrico. ¿Sí? Así que eso puede servir. Y por último, bueno, buscar alguna identidad trigonométrica, ¿sí? Que vuelva más sencilla algunas cuentas. ¿Sí? Acá puede venir bien alguna identidad trigonométrica. Busquen a ver qué pueden encontrar. Recuerden que había algunas que eran de este estilo, ¿no? Coseno de A más B igual a algo, seno de A más B igual a algo, ¿sí? Busquen por ahí alguna que les pueda servir para transformar el producto en otra cosa, ¿sí? Que sea más fácil de integrar. ¿Tá? Acá podrían hacer partes también para integrar y va a salir la cuenta. Les recomiendo ir a buscar la identidad para que salga un poco más fácil, pero pueden mandarse por donde quieran, obviamente, y bueno, nada, embarrarse un poco con estas cuentas. ¿Sí? Así que bueno, les voy a dejar un rato para que piensen estas cuentas, después las vamos a hacer, pero piénsenlas que de nuevo son cuentas importantes porque en Fourier las van a estar usando todo el tiempo, porque vamos a ver la clase que viene, que estas cuentas también nos van a dar algunos coeficientes. ¿Sí? Así que bueno, ¿les parece una hora para pensar estas cuentas? Volvemos 11:20, ¿sí? Perfecto. Cualquier cosa, bueno, dejo acá prendido hasta que se termine. Me escriben con dudas. Y después vemos a ver cómo se hace. Y qué pensaron también. ¿Sí? Bueno, bueno, en esta primera cuenta entonces podríamos hacer partes. Recordemos que en partes sabía que ahí puse a grabar, Dani, que se tendría que derivar una, integrar la otra y usar la fórmula. Y recordemos también que este tipo de integrales, ¿sí? Eran las que se llamaban cíclicas, o sea que después, en este caso, de hacer 2 veces partes, íbamos a llegar al mismo integrando y había que hacer una especie de despeje para terminar. ¿Sí? Esa sería una forma de hacerlo, que estaría perfecto, si alguno o alguna tiene ganas lo puede pensar por ahí. Yo lo voy a hacer de otra manera, ¿sí? Voy a utilizar esta identidad trigonométrica, ¿sí? Siempre es bueno tenerlas a mano, a partir de la que yo decía, del coseno de la suma, se puede deducir esta, ¿no? Coseno de x por coseno de y es 1/2. Tal cual, Sebastián, sí, es medio largo, sale, pero bueno, se puede, sí, se puede. Eh, por eso voy a hacerlo de otra manera, en realidad, porque bueno, no sé si es la mejor manera de hacerlo, pero sí, seguro es la que está a mano, digo, con lo que uno tiene, si no va a buscar la identidad trigonométrica, o bueno, si va a buscarla y justo no encuentra la que le conviene, ¿no? Pero bien, buenísimo que te salió. Lo bueno acá también que uno sabe cuánto tiene que dar.
que eso nos lleve a acomodar la cuenta, pero sí bueno, a saber si nos digo bien o mal, ¿no? Entonces, yo voy a hacerlo de esta manera. Acá tengo coseno de nx y coseno de mx. Lo traduzco, esto me queda 1/2 coseno de, bueno, la resta de los argumentos, o sea, nx menos mx. Más el coseno de la suma, ¿sí? nx más mx diferencial de x. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Bien, Dani. Bueno. Ahí puedo hacer, ordenarlo un poco más, bueno, el 1/2 lo puedo sacar para afuera, ¿sí? Y ahí tengo dos integrales, si quieren, coseno de n menos m por x más coseno de n más m por x, ¿verdad? Bueno, y estas, acá podría hacer sustitución con cada una, pero como es una lineal, ¿no? Es n menos m por x y n más m por x, sabemos que básicamente lo que tengo que hacer es dividir por la pendiente, ¿sí? Si no, pueden aplicar sustitución, t igual a n menos m por x, y en otro caso t igual a n más m por x, ¿sí? Pero, bueno, podemos hacerlas directamente. Esto es la primitiva del coseno, ¿cuál era? Bien. La derivada del seno es el coseno. Pero bueno, acá como tengo n menos m por x, tengo que poner lo mismo adentro. Y de nuevo, como es una lineal, simplemente si yo divido por n menos m, ¿sí? Me va a terminar dando la derivada de esto, me va a terminar dando lo que tengo acá arriba. Y muy parecido en este caso. ¿Qué cuidado tendría que tener acá? ¿Tendría que tener algún cuidado o esto pasa? Y como en este caso son distintos n y m, no hay problema en el denominador. Bien, excelente. Tal cual, acá vamos a tomar n distinto de m, con n igual a m habría problemas. Después vemos, ¿no? Pero hasta acá, hasta este renglón, no importaba mucho si n es igual a m. Después podemos retomar desde ahí, pero ahora que dividí por n menos m, sí, necesito que n y m sean distintos. Y bueno, esto, por la regla de Barrow, lo tengo que evaluar entre menos pi y pi, ¿sí? Ahora, bueno, acá podría escribir todo, ¿no? Pero en realidad, yo cuando reemplace por pi, me va a quedar seno de n menos m por pi. ¿Cuánto da eso? Cero, ¿no? Da 0, Jero, ¿por qué? Porque seno de pi te estaría dando 0 y cualquier de pi, siendo entero, también va a dar 0. Perfecto, cualquier múltiplo entero de pi, el seno da 0. Bueno, y n menos m puede ser negativo, pero no importa, siempre va a ser entero, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo puedo decir de
bueno, el resto de las evaluaciones, pues después voy a tener seno de n más m por pi, que también me tiene que dar 0, por lo mismo, porque ahora n más m, de hecho va a ser natural, pero bueno, no importa, los naturales están adentro de los enteros, ¿sí? Y si pongo menos pi, bueno, me cambia el signo, pero también va a valer 0, ¿no? Sí, yo tengo... no quiero ponerlo así. O sea que todos los términos que aparezcan en barro van a valer 0, ¿sí? Y en definitiva todo eso vale 0. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Se evalúa en menos pi, lo mismo. Me cambia el signo, pero tengo teniendo un número entero y los múltiplos enteros de pi, sabemos que el seno vale 0. O sea que, bueno, si todos los términos de Barrow dan 0, esta primer cuenta da 0. ¿Está? ¿Ves, Sebastián, vos que hiciste de otra manera, que también te dio 0? Esta es un poco más fácil, ¿no? Utilizando la identidad, no sé, un poco menos cuentera, ¿no? Y mucho más cómoda, más práctica. Más práctica, ¿sí? A Porque veces, la otra, viste que es una cíclica. claro. Y además hay que ir evaluando siempre, o sea, es más engorrosa, pero bueno, también sale. ¿Sí? Bueno, ese sería el primer caso, ¿sí? Si n es distinto de m, coseno de nx por coseno de mx me da 0, son ortogonales, bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Sí? ¿Se entendió esta primera cuenta? Bien, Palca, bien, Juan, buenísimo. Bueno, después nos caería a ver qué pasa cuando n es igual a m. ¿Sí? Así que sigo abajo, ¿sí? Si n es igual a m, ¿sí? Empiezo, bueno, antes de buscar la primitiva, que era lo que, en donde habíamos tenido que usar que n era distinto de m, entonces voy un paso antes, ¿no? Coseno de n menos m por x, más coseno de n más m por x. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si n es igual a m, básicamente esto es 0. ¿Sí? Me queda 0 por x. Y bueno, y el coseno de 0, sabemos que nos da 1. ¿Sí? O sea que esto sería 1/2 por la integral entre menos pi y pi de 1 más coseno de n más m por x. Y fíjense que, bueno, esto es igual a 1/2, y la primitiva de eso ahora es x más el seno de n más m por x dividido n más m, evaluado entre menos pi y pi. ¿Habría que tener algún cuidado acá con n y con m o no? No hay problema. ¿Sí?
Bien, son iguales, ¿sí? Si son los dos 0, ahí sí estamos en problemas de nuevo. O sea que acá n o m, que son iguales, es distinto de 0. Bien. ¿Está? Bueno, pero entonces esta parte del seno va a seguir dando todo 0, ¿no? Porque me queda seno de un múltiplo entero de x, ¿sí? Y lo único de Barrow que va a quedar ahí es el x, que me va a dar pi menos pi, y esto es 1/2 por 2pi, que es justamente lo que dice ahí el ejercicio, pi. ¿Sí? ¿Hasta acá bien? Bueno, y nos quedaría el último caso cuando n es igual a m y además es igual a 0. ¿Sí? Fíjense. Esto, si n es igual a m y además son los dos 0, me quedaría de nuevo 1/2 de integral entre menos pi y pi. Bueno, si son los dos 0, me queda coseno de 0, 1, más coseno de 0, 1. O sea que es, bueno, 1/2 por la integral de 2x, ¿no? Porque, bueno, 1 más 1 es 2. Y esto me queda 1/2 por 2pi menos 2pi, que bueno, justamente 1/2 por 4pi. Que es 2pi, que también es justamente lo que aparecía, ¿sí? Ahí en el ejercicio. Bueno, ahí ya tenemos la primera parte, lo de los cosenos, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo por ahora no. Sebastián, bien, buenísimo. ¿El resto? Sí, Falca, es una constante, tal cual. Viste que era la primera función de todas, era el 1, digamos, porque en los polinomios trigonométricos aparece primero una constante sin, digamos, ningún seno ni coseno multiplicado. Que bueno, justo acá se ve cuando coseno de 0 es 1. Entonces, si quieren lo pueden pensar como coseno de 0, pero es una constante que mueve, digamos, esa onda para arriba o para abajo, como convenga, digamos. ¿Está bien? Te da esa posibilidad a la constante sumada afuera. Bárbaro. Bueno, ¿van bien? ¿Pasamos al otro? Bueno, el otro es bastante similar, vamos igual a hacerlo. También la identidad trigonométrica nos salva la vida, así fíjense que hasta ahí vamos bien. Es 0 cuando m es distinto de n, pi cuando son iguales pero ninguno es 0, y 2pi cuando los dos son 0. ¿Tá? Ahora con el seno me tendría que dar 0 cuando m es distinto de n, pi cuando son iguales y positivos, y 0 cuando los dos son 0. ¿Sí? Así que, bien. Vamos de nuevo a hacer la cuenta. Ahora yo voy a plantear. Ustedes me dicen si quieren que la haga toda o si por allá, habiendo hecho este caso,
el primero del coseno, puede quedar después para que terminen ustedes la cuenta. Van a ver que es muy similar porque hay bueno, una propiedad muy similar, ¿sí? Una identidad muy similar. En principio, de nuevo, acá podría usar partes 2 veces, pensar en una cíclica, ¿sí? Ahí Sebastián da fe que lo hizo y que no es una cuenta muy linda, pero, o muy agradable o lo que sea, pero sale, ¿sí? Yo les propongo usar una identidad parecida a la que habíamos usado hace un ratito, que es esta, seno de x por seno de y es 1/2 coseno de x menos y menos coseno de x más y. ¿Sí? Y bueno, esto se puede traducir a la cuenta que necesitamos pensando en seno de mx y seno de, perdón, teníamos n. Bueno, esto va a ser entonces 1/2 por el coseno de nx menos mx. ¿Sí? Bueno, es muy similar, ¿no? Porque lo único que cambia es el signo del medio, ¿no? Antes era con más, ahora es con menos. ¿Sí? Puedo usar esto, entonces esta integral básicamente va a ser la integral entre menos pi y pi. 1/2 lo puedo sacar para afuera y me va a quedar el coseno de n menos m por x menos el coseno de n más m por x. Bueno, ¿hasta acá van bien? ¿Quieren que termine de hacer toda esta cuenta o se dan cuenta que es muy similar a la anterior y planteando los 3 casos va a dar lo que tiene que dar? ¿Prefieren que se las deje y después ustedes la terminen como para también terminar de entender? ¿O prefieren que la haga también toda? Bien, Falca, queda claro. ¿Sí? Por ahí está bueno que después la piensen porque es muy similar a la que acabo de hacer y está buena para que ustedes terminen de entender todo eso y obviamente si siguen sin entenderlo me chiflan, me preguntan y la explico de nuevo, ¿no? Pero por ahí está bueno. ¿Sí? Bien. Sí, sirve para, aparte de terminar de entender la idea de la otra, es casi igual, va a estar el video también para que lo miren. Y cualquier cosa me preguntan. Sí quiero hacer la tercera que es distinta, pero estos 3 casos son casi iguales. ¿Sí? Fíjense que lo único que cambia es el menos que está ahí en el medio. ¿Sí? Y bueno, va a cambiar alguna cosita más, pero... Dale, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Esta la piensan, la terminan de hacer, y si no sale, me chiflan, me preguntan, y les doy una mano. Bueno, genial, entonces ahí, ya con este truco, o recordar esta identidad, vamos a comprobar todo lo otro. ¿Sí? Y nos faltaría pensar la última, ¿sí? Acá, bueno, después hagan la cuenta y comprueben que también da esto, o sea que también son ortogonales seno de mx contra seno de nx, cuando m es distinto de n. La norma del seno de mx al cuadrado es pi, ¿sí? Y bueno, fíjense que esto da 0 también porque si el seno de 0 es 0, o sea que si los dos son 0, en realidad esto es la integral de 0.
ni siquiera haría falta hacer todo lo que hicimos, pero bueno, también se puede hacer así. Y nos faltaría entonces ver que el coseno de mx es ortogonal a el seno de nx. ¿Sí? Eso es ahora lo que vamos a ver. Acá sí es como una idea distinta, que un poco ya la había adelantado, pero bueno, hagámosla. ¿A alguien le salió esta? Por ahí ni llegaron, pero alguien pudo pensarla. De nuevo, acá puedo hacer partes, ¿sí? Y va a ser una cíclica y está todo bien, pero bueno, nada, no es la cuenta más linda para hacer, ni la más rápida, pero bueno, es una posibilidad. ¿Sí? Y otra posibilidad es, bueno, utilizar un poco algunas propiedades, ¿sí? Dado que estamos en un intervalo simétrico, usar un poco algunas propiedades de la paridad e imparidad de estas dos funciones. ¿Sí? Coseno de mx sabemos que es par. ¿Sí? Esto puede venir útil siempre que tengamos que hacer este tipo de cuentas. Y seno de mx sabemos que es impar. ¿Tá? Entonces, el producto, esto es una propiedad general, ¿sí? Siempre que multiplico par por impar, me da impar. ¿Sí? Estoy hablando acá de funciones. ¿Sí? ¿Esto se entiende? ¿Necesitan que explique un poco más acá? No estoy demostrando la propiedad, ¿no? La podemos demostrar si quieren. Pero ¿se entiende la propiedad que quiero usar? Sí, se entiende. Bien. Bueno, ¿cuánto da entonces la integral de una función impar en un intervalo simétrico? Tiene que dar 0. ¿Sí? ¿Daba 0? Sí, tal cual, Jero, da 0, bueno, lo que decíamos antes, ¿sí? Acá no sé qué pinta tiene esa función, puede ser un poco más complicada, ¿sí? Pero acá, me va a dar igual, hay que ver si a mí me sale el mismo dibujo, pero bueno, más o menos salió. Listo, se cancelan, ¿sí? Un área y el otro área, digamos, pero va a quedar con el signo negativo, eso me da 0. ¿Sí? Sí, ojo que ahí, Falca, no puedo hablar de par o impar porque el par o impar comparo contra el 0, ¿no? Pero es cierto que ahí también se cancelan las áreas. ¿Sí? Eso también es una propiedad que puedo usar en general. Si f es impar, la integral entre menos pi y pi de f de x me tiene que dar 0. ¿Sí? Una demostración muy fácil es así con el gráfico. Habría que ver otro tipo de demostración, pero bueno, gráficamente, pensando que la integral me da el área o menos el área cuando la función es negativa, está súper claro, me parece. Pero bueno, ¿para ustedes está claro también? Y Falca sí, el resto, ¿cómo vienen? Dani sí, sí, bueno, es casi una desilusión que no haya que hacer ninguna cuenta, pero bien. A veces es mejor, ¿no? Buscar alguna propiedad, algún argumento más teórico, si quieren, eh, que mandarse de cabeza a hacer dos veces partes. ¿Sí? Obviamente, bueno, las dos estarían bien. A veces, igualmente, optimizar los procedimientos es una ventaja también y una virtud. ¿Sí? Eh, pero bueno, está claro que a veces uno quiere resolver un problema y lo resuelve como puede.
Pero bueno, esta forma está buena, si no, casi no tengo que hacer ninguna cuenta. Falca ahí preguntan, no es que el área en los opuestos por el vértice sea idéntico, pero solo que el área en total tiene el mismo valor, ¿no? No entiendo lo que decía Falca de los opuestos por el vértice. O sea, Perdón, a ver si puedo activar el micrófono. Claro, lo que yo refería, por ejemplo, que si tenés los términos que están de 0 a pi y de 0 a menos pi, digámoslo, o sea, la forma del área no es idéntico, sino, o sea, en el sentido que no tiene la misma forma, sino que simplemente el área en sí es el mismo valor, digamos. Esa era mi pregunta, más que nada. O sea, no, no es que simplemente... el que dibujo, no son simétricos, eso es lo que quería decir. sí, el dibujo es como un espejo, ¿no? Porque fíjate que la función en par cumple esto, ¿no? F de menos X es menos F de X. Ah, claro, es verdad. ¿Sabes? No, entonces sí tiene que ser idéntico. Claro, entonces acá yo tengo, no sé, algo así, y acá voy a tener como el espejo, digamos. ¿No? O sea que sí, es el mismo área exactamente. O sea, más allá del mismo área es la misma figura, digamos. Sí, por eso sirve el argumento geométrico también, porque más allá de hacer la cuenta o buscarlo analíticamente, geométricamente, como tengo el mismo dibujo, uno por encima del eje y el otro por debajo del eje, y los dos pedazos de área se tienen que cancelar, dado que el intervalo es simétrico, eso sí es importante. Claro, y es incluso si se tomase entonces digamos, un intervalo de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, también se cumpliría, como pasa con x cubo o con cualquier función impar. Cualquier intervalo simétrico, ¿sí? Ojo que si en las anteriores tal vez falla, ¿no? Si yo tomo menos pi sobre 2 y pi sobre 2, porque usamos en muchos momentos que me quedaban potencias, múltiplos enteros de pi. ¿Sí? O sea que en Claro, sí, esta seguiría dando 0, pero las anteriores ya fallarían. Ah, sí, sí. Ahora lo veo, sí. Bien. Bien, Bien. gracias, Mateo. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Está un poco más claro ahora? Para mí quedó clarísimo, la verdad. Bueno, me alegro, Falca. El Y resto, para mí también, ¿eh? pero también, buenísimo. El resto, ¿cómo vienen? Yo tenía ahora otra pregunta, pero a nivel más bien de esto después, ¿qué temas quedarían pendientes? Bien. Digo, más que nada por el tema de las fechas actuales, no sé si... Nos queda el jueves que viene nada más, ¿sí? Porque el martes es feriado. Recuerden que hoy activo en el campus Sí. la evaluación integradora. Después, ¿sí? Ya con esto probamos que tengo una base ortogonal, ¿sí? Y que la puedo volver ortonormal también porque tengo las normas. Entonces lo que nos faltaría hacer es, bueno, vamos a resolver un problema, ¿sí? Tengo, por ejemplo, el 32, ¿tá? Tengo una función partida, la quiero aproximar por suma de senos y cosenos porque sé que es un sonido. Entonces ahí lo que tengo que hacer es la proyección ortogonal, ¿sí? Bueno, ya tengo la fórmula para la proyección ortogonal. Ahí tendría que
agarrar esta función f de x, multiplicarla por mi primer función, ¿sí? Que sería 1, dividido la norma de 1 al cuadrado, que es 2pi, por 1, ¿sí? Ahí seguir con la fórmula de la proyección ortogonal para encontrar la mejor aproximación posible, ¿sí? Ahí tienen varios para pensar. Igualmente el jueves la idea es hacer alguno y después, bueno, empezar a entender cómo es la forma general y volver a graficar para ver que la aproximación que encontramos está bastante buena, ¿sí? Pero bueno, ahí tienen por ejemplo el 32, está bueno para hacerlo. El 33 es similar, ¿sí? También pueden hacerlo. El 34 es bien teórico, está hecho después en uno de los anexos, ¿sí? En el de mínima distancia. Es la prueba de que la proyección ortogonal es efectivamente la mínima distancia, ¿sí? Bueno, después dice volver a pensar los primeros ejercicios, que es un poco lo que vamos a hacer el jueves. Y para que sepan también, bueno, acá en el anexo 1 tienen lo de Gram-Schmidt, que ya lo vimos, pero está hecho más en general, por si les sirve. El anexo 2 es mínima distancia, la demostración de por qué la proyección ortogonal en cualquier espacio euclídeo es el que alcanza la mínima distancia, ¿sí? Y el tercer anexo, que puede venir bien acá, igualmente de nuevo el jueves vamos a hacer un ejemplo, es un ejemplo de esto que decía de aproximar una señal digital por una señal analógica con el método este de usar esa base ortogonal y la proyección ortogonal, ¿sí? Ven, acá está toda la cuenta hecha, tomo esta base, uso la fórmula de proyección ortogonal, y bueno, después hay que hacer las cuentas, ¿no? Está hecho el 28 de la práctica. Si después quieren mirarlo, ahí lo tienen resuelto. La idea es ver esto bien el jueves que viene para terminar y graficar algunas cositas más, ¿sí? Y bueno, nada, cualquier cosa también el jueves vemos las dudas que queden. Y si alguno necesita recuperar algún TP, también le vamos a tener tiempo la semana que viene. Pero bueno, por mí hasta ahí. Ahora les subo la autoevaluación, cualquier cosa me mandan mail, me preguntan. Si es algo directo de la autoevaluación, no les voy a dar respuestas directas, pero bueno, algunas cosas sí les puedo responder, ¿ah? Sin ayudarlos, digamos, del todo a resolver el ejercicio. Bueno, ¿alguna duda? Claro, ¿No? la autoevaluación sería como, digamos, el último TP, lo vamos entregando a través de la semana. Sí, es múltiple choice, Falca, así que lo suben ahí en el campus y el mismo campus se los corrige. Ah, genial. No, entonces, ¿crees que te mandemos fotos de lo que hicimos? ¿O eso sí hay alguna duda nada más? No, Después, no hace cuando falta. Después, si a alguno le va mal, ahí vemos qué hacemos. El formulario, Matías, Dale, lo genial. vamos a dejar abierto hasta el martes de la semana que viene a última hora, digamos, ¿sí? Todo el martes inclusive. Desde hoy, ahora cuando termina esto lo activo, hasta el martes que viene.